muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Quizás usted alguna vez haya escuchado aquel refrán español que dice: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Más allá del significado popular del refrán, en realidad es un refrán correctamente bíblico y armoniza perfectamente con el pasaje que comentaremos en el programa de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice: salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero se fueron para que se evidenciara que no todos son de los nuestros. Analizaremos el tema de hoy en tres partes. Primero analizaremos expositivamente cada frase de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. En la segunda parte aplicaremos este pasaje a la realidad del día de hoy. Y en la tercera parte haremos lo que siempre hacemos al final de cada programa. Entremos entonces en la primera parte del mensaje diciendo que este pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 es un excelente filtro que sirve de enseñanza en dos sentidos, en dos direcciones. Preste atención. Primero, cuando uno se convierte, se queda con el grupo de los salvos y permanece con ellos. Y segundo, cuando uno se convierte, se debe ir de la secta donde está, no permanece con ellos. Así que una de las claves del versículo de hoy es la palabra permanencia. ¿Y qué es lo que determina que una persona permanezca o no permanezca en una iglesia? Pues sencillo, estimado oyente, la clave es siempre el Evangelio. El Evangelio es lo que siempre determina si salir de un grupo falso porque tiene un Evangelio falso, o permanecer en un grupo verdadero porque tiene el Evangelio verdadero. Eso es una de las enseñanzas de hoy de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Ahora, si este pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, por ejemplo, lo tomara un calvinista, el calvinista dirá que los que se fueron del calvinismo se fueron porque no creyeron en las doctrinas de la gracia. Pero esa no es la clave de la permanencia. Si este pasaje lo tomara un católico romano, dirá que se fueron porque no eran en realidad católicos de corazón. Pero esa no es la clave de la permanencia. Y si por ejemplo este pasaje lo lee un adventista, dirá lo mismo. Se fueron de nosotros porque no creyeron en el sábado. Pero esa no es la clave para marchar o quedar. Y así podríamos seguir y seguir con cada secta mal llamada cristiana del día de hoy. O sea, cada secta, cada grupo, cada denominación, cada religión cristiana querrá apropiarse de este pasaje como si fuera para ellos. Pero ese pasaje de 1 de Juan, como veremos, no es para esas iglesias modernas del día de hoy. Y veremos por qué. Ahora, cuando analizamos el texto literalmente de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, en ese pasaje, si se fija bien, hay dos grupos. Uno, el de los convertidos, el grupo del apóstol que Juan llama de los nuestros. O sea, podríamos decir el grupo de la sana doctrina. De hecho, Juan lo dice en la segunda epístola de Juan capítulo 1 versículo 10, cuando dice: si alguien viene a vosotros con mala doctrina, no lo recibáis en casa. Y luego en el mismo verso 19 también hay otro grupo, el de los que se marchan, o sea, el grupo de los inconversos que estaban con los convertidos, pero no eran convertidos. ¿Hasta aquí me va siguiendo, estimado oyente? Jesús le había dicho a Juan: ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Por lo tanto, el grupo que tenía Juan tiene que ser necesariamente solo un grupo de convertidos por medio del Evangelio de Juan. Por lo tanto, ese pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 no es para las sectas del día de hoy, por mucho que ellas se empeñen en apropiárselo para ellas diciendo: mirad,
Se fueron de nosotros porque no eran de los nuestros, como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Pero qué me estás diciendo?, le diría yo. Si ese pasaje no es para ti, errado calvinista, católico, adventista, pentecostal o quien quiera que seas. Entonces, ¿cuál es el evangelio que predicaba Juan en el siglo I que debemos predicar también nosotros en el siglo XXI? El evangelio que predicaba Juan lo vemos claramente en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, o sea, unos versículos antes, donde Juan dice: Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Ahí lo tiene, estimado oyente. Juan predicaba el evangelio de la propiciación. Ese es el evangelio verdadero que determina si usted está o no en una iglesia equivocada. ¿Y qué es la propiciación, pastor? Propiciación significa el sacrificio de un inocente que recibe la justicia que merece un culpable. Propiciación es un término jurídico. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, está diciendo que tanto los judíos como los gentiles, ambos necesitan conocer que Jesús, el Mesías, el hombre perfecto, recibe de parte de Dios la justicia que merece recibir el judío por no cumplir la ley de Moisés, y también es el hombre perfecto que recibe la justicia que merece el gentil por saltarse la ley de su conciencia. Ahí lo tiene, estimado oyente. Judíos y gentiles son jurídicamente culpables ante Dios. El evangelio jurídico, el evangelio de la justicia, el evangelio de la propiciación es el que determina quién puede decir que ese pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 es para ellos. Nadie puede hacer suyo ese pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 si no tiene el evangelio jurídico de la propiciación. Por lo tanto, cuando alguien se va de su iglesia y le aplican ese pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 diciendo: se fueron porque no eran de los nuestros, como dice el apóstol Juan. Pero eso es pura arrogancia y presunción, porque ese pasaje no es para ellos. Y aún encima muchos dicen que ese pasaje habla de la pérdida de la salvación. Las siguientes sectas de hoy no encajarían con el grupo de Juan, ni con el pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. La secta de la iglesia emergente, la secta del movimiento misionero mundial, la secta de los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos, los unicitarios, la secta de los estudiantes de griego, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la iglesia de la luz, la iglesia universal, la secta del G12, la secta de Witness Lee, los de la teoterapia, los de Pare de Sufrir y Solo Jesús, los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos y los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales, los divorcistas, la secta de la cienciología, la iglesia cuadrangular, los masones, los mormones, los mesiánicos, el judaísmo, los metodistas, la iglesia de Dios ministerial, la iglesia de la luz del mundo, el ejército de salvación, los mal llamados testigos de Jehová, la iglesia de la unificación y un largo etcétera. Todas estas sectas nombradas, ninguna tiene el evangelio jurídico de la propiciación. Lo hemos constatado nosotros mismos y por lo tanto apropiarse del pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 por parte de estas sectas es autoengañarse porque no es un pasaje para ellos. Si alguien se va de alguna de estas iglesias, mejor para esa persona, porque esa persona dejará de estar en un lugar equivocado y así recibirá menos condenación el día del juicio por ya no ser cómplice de esa iglesia errada. Así que, dicho esto, entremos entonces en el análisis expositivo de cada frase de 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Primera frase, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En esta frase vemos los dos grupos que mencionábamos antes. Primero, el apóstol está hablando de personas convertidas por su evangelio, por eso dice nosotros.
En segundo lugar, dice salieron. Por lo tanto, ese es el segundo grupo, el de los inconversos. ¿Y por qué salieron del grupo del apóstol Juan y su iglesia? ¿Por qué? Sencillamente porque eran solo simpatizantes, no eran convertidos. Y esto es algo muy importante que usted debe saber, estimado oyente. Las personas que usted ve en el Nuevo Testamento que se van del grupo de alguna iglesia, no es porque perdieron la salvación, no, sino que se van porque nunca fueron salvos, simplemente eran simpatizantes, gente que les gustaba la doctrina, les gustaba el estilo de vida de la iglesia verdadera, les gustaba estar con el grupo de creyentes, etcétera, etcétera. Y entonces se asociaron a la iglesia de los apóstoles, pero nunca se habían convertido. Por eso el pasaje dice, salieron. Y salieron porque no eran convertidos. No resistieron la prueba, no resistieron la verdad doctrinal del apóstol, no resistieron la disciplina, no resistieron la radicalidad, no aguantaron la autoridad, no les gustaba la santidad. No permanecieron y se fueron. Simplemente porque la carne no aguanta la verdad, la carne no aguanta la radicalidad, la carne no aguanta la sana doctrina, la carne no aguanta la autoridad, el inconverso no aguanta la verdad. En resumen, dice Juan, salieron de nosotros porque no eran convertidos, eran solo simpatizantes. No era gente que perdió la salvación, no, como dicen los falsos pastores del día de hoy, no. Ahora, también puede haber otra variable para salir del grupo, y eso lo aplicamos en nuestro ministerio también. No solo salen porque no eran convertidos y no aguantan y se van, sino que salieron porque fueron expulsados cuando descubrimos que no eran convertidos. Por eso el apóstol dice, no eran de los nuestros. Y cuando en la iglesia de Juan detectaron que alguno no era de los nuestros, lo hicieron salir de la iglesia. Así que esas son las dos causas por las cuales algunos salieron de la iglesia del siglo I de la iglesia de Juan. No porque perdieron la salvación, no, sino que salieron porque nunca fueron salvos o salieron porque fueron expulsados de la iglesia. Pasemos ahora a la segunda frase. Porque si hubieran sido de los nuestros. Estas palabras nuestros incluye el apóstol Juan. Por lo tanto, por extensión, ese nuestros incluye a todos los verdaderos convertidos por el mismo evangelio de Juan a lo largo de los siglos. No a los que están en una secta o religión con otro evangelio, no. Es decir, había personas en la iglesia de Juan que pasaban por convertidos, que decían que se habían convertido por el evangelio, pero solo eran simpatizantes. Y esto es lo que no entienden los defensores de la falsa doctrina de la pérdida de la salvación. No entienden que hay personas que habían racionalizado el evangelio, se habían asociado a la iglesia de Juan, se habían moralizado por el evangelio, habían mejorado su vida por influencia del grupo, pero nada más. Porque si se hubieran convertido en realidad, hubieran permanecido para siempre con la iglesia de Juan. Este pasaje no tiene nada que ver con perder la salvación, como dicen los falsos pastores del día de hoy, que usan este pasaje para defender la pérdida de la salvación cuando alguien se va de la iglesia. Por lo tanto, esto nos enseña dos cosas. Primero, que no existe tal cosa como la pérdida de la salvación. Y segundo, nos enseña que el pastorado debe estar atento, debe filtrar a la iglesia constantemente como hacía Juan. Esa es una dura labor pastoral. Filtrar, estar atentos, ver las evidencias de la gente supuestamente convertida, constatar que no sea una cabra. Pero en el día de hoy es más fácil y más lucrativo meter personas y dejar dentro todo tipo de alimañas con tal de ganar más diezmos y más dinero en la iglesia para el negocio redondo de la religión. Por otro lado, aprovechamos para decir que si dejamos las cabras en la iglesia, las cabras acornearán a las ovejas. Por eso hay que hacerlas salir. No puede haber cabras en la iglesia, estimado oyente. No puede estar junto al trigo con la cizaña. Hay que hacerlos salir. La iglesia es santa. Debemos hacer como Jesús, que separaba a las cabras de las ovejas en Mateo capítulo 25.
Por eso en este ministerio enseñamos que en las congregaciones hay que filtrar a las personas para evitar tener el menor número posible de cabras simpatizantes. Solo queremos convertidos auténticos y radicales. Pasemos ahora a la tercera frase. Dice, habrían permanecido con nosotros. Como ya hemos dicho, la conversión por medio del Evangelio es la clave de la permanencia en la iglesia. Si alguien se va, es porque nunca fue convertido por medio del Evangelio, no porque perdió la salvación. No. Los simpatizantes, los que se asocian a la iglesia, no aguantan, acaban marchándose. Por eso decíamos que esta es la clave del pasaje de hoy. Sin embargo, los pastores usan este pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 para decir que los que no permanecen en la iglesia es porque pierden la salvación. Pero, ¿de qué me estás hablando, pastor? No se pierde nada. Esa gente que se va o salieron eran simpatizantes disfrutando de todo lo espiritual y moral bíblico de la iglesia, pero nunca fueron convertidos. Por eso dice que no permanecieron con Juan. Por ejemplo, Demas no permaneció con Pablo, se fue al mundo. Judas no permaneció con el Señor, se fue al otro mundo. Ambos perdidos. Y así podríamos seguir con casos y casos en el Nuevo Testamento de no permanencia en la iglesia porque eran solo simpatizantes, nunca convertidos. No perdieron la salvación que nunca tuvieron. De la misma manera, estimado oyente, sucede hoy. Si salieron de nosotros o no reciben lo que nosotros le damos, es imposible ya darles nada más para su salvación. El convertido permanece. El simpatizante se desvanece. La evidencia bíblica así lo establece. Acabamos el análisis expositivo con la última frase que dice: se fueron para que se evidenciara que no todos son de los nuestros. Volvemos a lo mismo, estimado oyente. Fíjese en esa frase, no todos. Por eso esa mini frase es un desafío laborioso y constante para todo buen pastor que debe filtrar a la iglesia para que todos sean de los nuestros. Y si alguien se quiere marchar, no debemos retenerlos, hay que dejarlos que se vayan. Demas, como Alejandro, como Himeneo, o como Judas, y como muchos más, gustaron de los bienes espirituales en la iglesia, tuvieron la explicación de los bienes y las verdades venideras eternas, pero no permanecieron, y al irse, evidenciaron lo que eran por dentro, unos perdidos que perdieron la oportunidad de salvarse. A muchas personas les gusta nuestra radicalidad, les gusta nuestra doctrina, les gusta nuestra enseñanza, se maravillan con las enseñanzas espirituales que les compartimos individualmente. Pero, a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, a la hora de conformar su carácter al Señor Jesús, no aguantan y se van. O sea, evidencian que no eran nunca convertidos, o dicho en palabras del apóstol Juan, para que se evidenciara que no son de los nuestros. Entonces, la pregunta que cabe ahora es: ¿en qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Está usted en una iglesia de sana doctrina neotestamentaria con evangelio jurídico? ¿O está usted en una secta moderna? ¿Es usted un simpatizante o es un convertido verdadero? ¿Dónde está usted? Pasemos ahora a la segunda parte del estudio, la segunda enseñanza de hoy. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, es decir, que en el grupo de la verdadera iglesia de Juan había simpatizantes y no convertidos, y que llegó un momento que no aguantaron y se fueron, y que no perdieron la salvación, entonces ahora, a la luz de todo esto explicado y ya desmenuzado, vamos entonces ahora a aplicar todo esto dicho a tres de los pasajes más usados por los defensores de la doctrina de la pérdida de la salvación. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21,
Hebreos capítulo 6, versículo 4 y Hebreos capítulo 10, versículo 26. La doctrina de la pérdida de la salvación es un invento, estimado oyente, y es el resultado de tener un evangelio falso. Como ese evangelio de repetir una oración, pasar al frente, levantar la mano, aceptar a Jesús en el corazón y todo eso que predican no funciona ni cambia a las personas, entonces los pastores, cuando ven a una persona que vuelve al mundo, en vez de asumir ellos que quizás están predicando un evangelio que no funciona, en lugar de asumir eso, le echan la culpa a la persona diciéndole que no ha tenido fe o que ha perdido la salvación, cuando en realidad, la culpa de que una persona no se haya convertido ni cambie es que ese pastor le ha enseñado un evangelio falso que no tiene poder de cambio. Por eso la persona se fue al mundo y estos pastores usan 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 para decir que se fueron porque perdieron la salvación. Y como ese pastor no aceptará nunca que enseñe un evangelio falso, entonces se inventa esa doctrina de la pérdida de la salvación para hacer recaer la culpa de la mala conducta en la persona, cuando en realidad es el predicador que le enseñó un evangelio falso a esa persona. ¿Comprende la astucia de este círculo, estimado oyente? Y por eso esos pastores dicen que se marcharon porque perdieron su salvación, cuando en realidad esas personas nunca perdieron nada. Sencillamente nunca tuvieron nada, nunca se convirtieron. Es más, hicieron muy bien en marcharse de esa iglesia para tener menos condenación. En resumen, la doctrina de la pérdida de la salvación no existe en los siguientes pasajes. Primer pasaje, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. En primer lugar, debemos ver que, en todo el contexto de 2 de Pedro capítulo 2, está hablando de inconversos, de gente impía y mala. Lea usted mismo el contexto y verá que no habla de gente convertida, sino que estos inconversos de los que habla Pedro solo eran personas que se habían moralizado, o sea, eran simpatizantes, como ya hemos dicho antes. Quédese con esa palabra, estimado oyente, simpatizantes. Pedro dice que son gente que se arrimó a los convertidos. Les gustó la moral de la justicia de los convertidos. Se mejoraron estando con los convertidos. Se moralizaron. Pero, nunca se convirtieron. No perdieron la salvación. Simplemente nunca la tuvieron. Usted tiene que comprender que el convertido no vuelve atrás nunca, estimado oyente, solo vuelve atrás el simpatizante. Por lo tanto, el pasaje de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21, el texto y contexto, no habla de perder la salvación como dicen los falsos pastores. En todo caso, se habla de perder la moralización. Esas personas solo se habían mejorado, su vida era más justa, pero llegado un momento, esa gente incluso hasta dejan la moral. Se secan y vuelven al vómito, como dice el apóstol Pedro, pero nunca se habían convertido. Por lo tanto, en este pasaje no se habla de que la salvación se pierde, no, sino que lo que se habla es de que estos simpatizantes perdieron la oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, argumento derribado. Pasemos al segundo pasaje, Hebreos capítulo 6, versículo 5 en adelante. Con este pasaje sucede exactamente lo mismo. En la iglesia de Hebreos se habían colado unos simpatizantes judíos que les gustó lo nuevo del cristianismo. Por eso dice que fueron iluminados. Es decir, se les mostró la verdad del Mesías. Vieron la verdad de las profecías cumplidas en el Mesías. Se les abrieron los ojos ante el nuevo pacto del Mesías. Pero a pesar de ver todo eso, siguieron en lo mismo. Volvieron atrás, volvieron al judaísmo. Ese es el correcto contexto. No está hablando de perder la salvación, no. Ser iluminado no significa ser convertido. Significa simplemente ver la verdad, ver la luz. Pero no implica tomar la verdad y tomar la luz. Una persona puede ser iluminada con la verdad, pero no convertirse a la verdad.
¿Cuántos cientos de veces hemos visto eso en nuestro trabajo pastoral? ¿Cuántos miles de seguidores tiene el canal que hemos iluminado con el Evangelio pero no se han convertido? ¿Cuántos? Hay muchos seguidores que les gusta lo que enseñamos pero no se convierten nunca. Simpatizan con nosotros pero no son convertidos. Es más, siguen aún en sus iglesias falsas. Pentecostales, calvinistas, católicos, adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Les gusta lo que dice el pastor Nikos Rigoy. Son simpatizantes del canal y del Ministerio Tinajas. Les iluminamos con verdades doctrinales cada semana, pero siguen en su error. Son gente que gustan de la verdad, pero a la hora de la verdad, se van de la verdad. El Espíritu Santo les mostró sus pecados, les mostró la verdad, les mostró la justicia de la cruz, les mostró la esperanza celestial futura, les mostró la luz de la verdad. Se abren sus ojos de asombro con lo que predicamos, ven el verdadero evangelio jurídico, pero siguen sin convertirse y se van. Entonces, para esos, dice el apóstol Pedro, ya no hay más sacrificio, ya no hay más oportunidad de salvación, ya no se puede hacer nada más por ellos. El texto de Hebreos capítulo 6, versículo 4, no habla de perder la salvación, más bien habla de perder la oportunidad de salvación. ¿Ve lo retorcido de los pastores que usan estos pasajes para defender esta falsa doctrina de la pérdida de la salvación? Así que, estimado oyente, aprenda esto, por favor. Tenga cuidado con su estado. Aproveche lo que enseñamos cada semana. No se vaya y tenga cuidado con esos pastores que predican que la salvación se pierde. Asegúrese de no ser usted un simple simpatizante, sino un auténtico convertido por medio del Evangelio. ¿Se ha convertido usted por la enseñanza del Evangelio jurídico del canal? ¿O es usted solo un simpatizante del canal y del Ministerio Tinajas? Los falsos pastores les hacen creer que este pasaje de Hebreos capítulo 6 versículo 4 es para personas que han sido salvos y luego les hacen creer que perdieron la salvación. Y para colmo, les hacen creer erradamente que pueden recuperar lo que nunca tuvieron ni tendrán, la salvación. Toda una doctrina de demonios, que conste en acta. Pasemos ahora al tercer pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es exactamente más de lo mismo. El pasaje dice que esas personas recibieron la verdad, pero la verdad no los cambió. Recuerde que la verdad también la recibieron inconversos. La verdad también la recibió el mismo Judas y los mismos fariseos, pero no pasó nada con ellos. La verdadera interpretación del pasaje es que el apóstol está diciendo en Hebreos capítulo 10, versículo 26, que estos judíos, una vez que ellos entendieron que Jesús era el Hijo de Dios y entendieron que su muerte era el pago expiatorio por sus pecados, aún sabiendo esto, cobardemente rechazan deliberadamente a Jesús y siguen en el judaísmo. Eso es pecar deliberadamente, rechazando a Jesús como la única provisión de Dios para sus pecados. O sea, están ofendiendo deliberadamente al Espíritu Santo. Por lo tanto, si rechazan deliberadamente lo evidente, ya no hay otra forma de ser salvos. Eso es lo que está diciendo el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Pero el texto no habla por ningún lado de perder la salvación. Que conste en acta. Ahora, llegados al final, entramos en la tercera parte del mensaje. Para que usted no sea un simple simpatizante, sino un verdadero convertido que nunca pierda la salvación, usted debe convertirse por medio del verdadero evangelio jurídico que lo sella para siempre. Así que preste atención a los puntos básicos del verdadero evangelio jurídico. Punto número 1.
Dios dice que todo hombre debe reconocer que es un delincuente ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida hoy con sus delitos sin perdonar, ¡zas!, Dios le enviará a la cárcel eterna. Punto número 2. Todo hombre debe reconocer ante Dios que Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre sus delitos e injusticias. Dios no es un Dios amoroso, ni bonachón, ni sentimental, sino que Dios es un Dios justo y temible que no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias. Ni tampoco Dios perdona al hombre por el simple hecho de arrepentirse o pedir perdón delante de él. Eso no funciona. Punto número 3. Preste atención. Aquí viene la buena noticia. Usted debe creer que la justicia divina que usted merece recibir por sus injusticias, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Esto es el Evangelio que usted debe creer. Punto número 4. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus injusticias, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca dos condiciones jurídicas indispensables para que Dios perdone todos sus pecados y le dé completa seguridad de salvación eterna. Así que escuche bien ahora las dos condiciones. Primera condición: usted debe reconocer de forma concreta ante Dios los pecados pasados que se acuerde y debe abandonar sus pecados presentes. Esa es la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Segunda condición: usted debe reconocer ante Dios concretamente que la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y entonces usted debe apropiarse, agarrarse, recibir, abrazar, hacer suya esa justicia por medio de la fe. Y entonces, cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas puestas por el juez, entonces Dios lo declara inocente, perdonará todos sus pecados, le dará seguridad de salvación para siempre, le cambiará la vida y le permitirá un día entrar en la gloria eterna. Así que, ahora, una vez más, le invitamos, estimado oyente, a que vaya al secreto de su habitación y allí, si puede, póngase de rodillas ante Dios, descálcese en señal de reverencia y usando sus palabras, obedezca esas dos condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. Porque si alguien no ha obedecido esas dos condiciones de Marcos 1:15, nunca se ha convertido ni tendrá seguridad jamás. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para recibir este mensaje. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. No son todos los que están, ni tampoco están todos los que son. Es un tema complejo y mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.